Entonces, bueno, es importante la asistencia a esta web o en caso de que no se pueda asistir a esta web, como les digo, pues puedan tener acceso al enlace porque eso lo deben colocar en la tarea. Entonces recuerden que algunos puntos en la rúbrica hacen referencia a la asistencia a la webconferencia. Es esta webconferencia a la que deben pues asistir o ver el video, no la primera, no la anterior. Porque la primera tenía que ver con el cuestionario inicial. Eso fue lo que yo les presenté hace aproximadamente 15 días. Entonces ahí vimos un poquito la parte básica de estadística, vimos los conceptos básicos, la clasificación de variables, pero eso no es lo que está incluido en la tarea siguiente de la fase 2. Entonces eso es lo que yo hoy les vengo a explicar. Importante entonces, pues que le tomen el pantallazo, que es la evidencia que deben colocar ahí en la tarea, el pantallazo donde se vea, pues que estoy yo dirigiendo la web y que se vea pues la partecita de su carita. Si quieren prender la cámara, perfecto, para que les quede una vez ahí la evidencia. Si prefieren no hacerlo, pues no hay ningún problema. Bueno, listo, perfecto. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Gracias a todos. Bueno, gracias por prender la cámara, la mayoría. O bueno, mientras toman el pantallazo está bien, no hay problema. Bueno, entonces por favor me confirman cómo están ahí, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, perfecto. Bueno, entonces estamos ahorita en la fase 2 que se llama organización. Para las personas que no estuvieron en la web conferencia número 1, entonces me presento, mucho gusto, mi nombre es Lady Joana Botero Toro, yo soy la directora encargada en el periodo 16.5 del curso de Estadística y Probabilidad. Para algunos de ustedes, yo soy directamente su tutora, soy tutora de 30 estudiantes y el resto de estudiantes, que creo que son alrededor de otros 600 estudiantes, tienen sus otros tutores. Algunos están con el profesor Edwin, otros están con la profesora Laura, otros con la profesora Paula y la profesora nueva. La profesora nueva creo que se llama Clara. Entonces, bueno, yo dirijo toda la red, yo estaré acompañándolo en todas las webconferencias. Se hará una webconferencia por tarea, es decir, que aproximadamente en unas 3 semanas nos volvemos a ver ya para la siguiente tarea. Bueno, vamos a ver un poco las generalidades de la fase 2, los conceptos también los conceptos de la fase 2. Por aquí tengo pues como una pequeña imagen, que es una imagen activadora. Depende, chicos, cómo ustedes vean la vida, cómo vean el mundo, ¿no? Pasa en todo. Pasa cuando uno estudia, pasa cuando uno tiene un inconveniente en la casa, pasa en la calle. Por ejemplo, aquí el señor dice, jefe, mire cómo viene la estadística anual. Entonces, hacia abajo. Entonces él le responde el jefe, no se apure, cuélguela al revés y todo arreglado. ¿Cierto? Como uno vea el contexto en el que uno está. Pero la idea es uno poder arreglarlo, ¿sí? Cuando ve que las cosas van hacia abajo, uno poder arreglarlas, ¿sí? Entonces eso es como lo que les quería mostrar allí. Entonces veamos por acá lo que tiene que ver con la tabla de descripción. Dice que este tipo de actividad es una actividad independiente. El momento de la evaluación es el momento intermedio. Ustedes ya pasaron el momento inicial, que era la primera parte del curso, que fue el cuestionario que hicieron. En esta parte intermedia, digamos que es como el fuerte del curso, donde tenemos nuestras 3 tareas, fase 2, 3 y 4. La unidad gestora de este curso, pues es la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, SBTI, de la UNAD. El puntaje que tiene esta tarea de 140 puntos. Esta actividad empezó la semana pasada, específicamente el martes 28 de octubre, y la actividad finaliza el jueves 27 de noviembre. Todavía tiene suficiente tiempo. Las horas de trabajo independientes que ustedes deben invertir en este curso son 36 horas adicionales, digamos que a la parte básica del curso, ¿sí? El tiempo que ustedes deben estar leyendo las guías, leyendo el material, consultando tal vez videos de YouTube si así lo requieren.
Bueno, dice, con el desarrollo de esta actividad, se espera que se alcance el siguiente resultado de aprendizaje: analizar y representar conjuntos de datos mediante medidas de tendencia central, dispersión y herramientas gráficas para describir e interpretar fenómenos estadísticos de contextos reales. Dice que la actividad consiste en: los estudiantes van a trabajar con una base de datos titulada Hábitos y condiciones que influyen en el rendimiento académico en la modalidad virtual, con el propósito de desarrollar un análisis estadístico aplicado al contexto real de la educación virtual. Entonces, cuando uno estudia de forma virtual, como lo hacen ustedes, pues ustedes son los que manejan su tiempo. Para el caso, por ejemplo, de los IPAs, de las webconferencias, ustedes asisten si pueden asistir, pero no es un espacio obligatorio. En caso de que no puedan asistir, siempre los tenemos la obligación de dejar grabadas todas las reuniones. Entonces, posteriormente, en el momento que ustedes puedan, sea en la mañana, mediodía, noche, madrugada, ven esos videos y se pueden empapar de todo lo que está pasando. De eso se trata la educación virtual, que ustedes en cualquier momento del día o de la noche, pues puedan hacer sus actividades sin que interfieran en otras actividades que ustedes tienen, que puede ser si ustedes trabajan, si tienen hijos, bueno. Entonces, en este caso, queremos hacer el análisis para observar los hábitos y condiciones que influyen en su rendimiento académico. Dice que esta actividad se aprueba con mínimo 84 puntos. Ustedes tienen un total de 140 puntos, es un total pues abundante del total, que es 500 puntos. Y si ustedes sacan mínimo 84 puntos, pues ya por ahí van bien, porque ese 84 es como si fuera un 3. Por eso es muy importante todos los detalles que la tarea les pide, no solamente hacer como tal la tarea. Parte de la tarea es que ustedes asistan a esta webconferencia. Otra parte importante de la tarea es que ustedes participen en el foro. Ustedes deben ingresar en el foro y allí deben colocar todos los avances que hagan. ¿Qué pasa con eso? Aparte de que eso les da puntos, pues hace que ustedes tengan una tarea mejor desarrollada. Si ustedes van desarrollando su tarea, les van corrigiendo, ustedes la van mejorando y al final ustedes garantizan que van a tener un 5. Pero si ustedes dejan todo para el último minuto, ya ustedes no van a tener la posibilidad de ser realimentados, sino que directamente su tarea va al tutor y el tutor directamente califica, ¿sí? Van a ser realimentados si entregan su tarea hasta 3 días antes de la entrega final. Tenemos allí que la entrega final es el jueves 27 de noviembre, es decir, que ustedes serán realimentados lunes, martes, miércoles, jueves, hasta lo que coloquen el día lunes. Eso sería 24 de noviembre. Y ahí se contarían 1, 2, 3 días. O sea, hasta el lunes 24 de noviembre. Y ya ahí sus tutores pues le responderán ahí el martes, el miércoles. Recuerden que ellos tienen 48 horas para responderles. Entonces, ustedes les colocan, por ejemplo, el miércoles 26 la respuesta, ya ustedes la revisan y la corrigen. Pero si ustedes son los que colocan el miércoles, el martes, eso va a quedar ahí en el limbo. Nadie lo va a calificar, no porque los tutores dejen de trabajar, sino porque ellos tienen el volumen del foro que hay hasta el día lunes. Entonces, si ellos tienen, suponga, hay tutores que tienen 200 estudiantes. El día lunes, todos los 200 pusieron em, la actividad en el foro. El profe tiene 2 días, martes y miércoles, para revisar todos esos 200 foros del lunes. Por eso usted va a poder ver hasta el día miércoles realimentación de su tutor, porque él no alcanzó en el mismo día lunes y él tiene 2 días más. O sea que se va a gastar todo ese tiempo para poder realimentar esos foros. Hay veces los estudiantes no entienden eso. Pero ¿por qué? ¿Y por qué estos 2 días no? Es que yo solo tuve tiempo ahorita, es que yo estaba trabajando. Bueno, me llegan diferentes quejas como directora. Les explico que ellos tienen, al contrario, en ese momento tienen más trabajo de lo habitual, porque es su obligación que les responda en el foro. Bueno, entonces veamos cómo es el ejercicio 1. El ejercicio 1, ustedes van a hacer una infografía. Van a buscar, en caso de que no la sepan hacer, van a buscar fácilmente tutoriales en YouTube, cómo hacer infografía. Y ahí les va a salir de forma muy sencilla. Ustedes tienen una plantilla.
la plantilla no se compartió ahí directamente en la parte del foro, cuando se abrió el foro, sino que los tutores les enviaron esa plantilla, ya sea por el chat. Cada tutor tiene un chat de Teams. En mi caso, yo también tengo un chat de Teams y por ahí les envié la plantilla, pero también la envié por correo. Ustedes deben revisar su correo institucional, su correo interno, su chat de Teams. En caso de que ustedes no hallen la plantilla de Excel por ninguna parte, ustedes busquen y se les perdió el correo o el profe no envió el correo, escriban por el chat de Teams el grupal y una vez ahí le queda a todos. Profe, por favor, nos puede volver a enviar la plantilla o profe, ¿dónde está la plantilla? Bueno, el profesor le envía por ahí la plantilla y todos la cogen de ahí, que es la forma, digamos, más rápida. ¿Sí? Porque eso es un chat. Entonces, es diferente a un correo que espera, de pronto el profesor está muy ocupado, se demora 2 días, entonces, por ahí rapidito, el profesor todos los días entra a revisar el Teams y ahí por ahí pues, entonces, en la plantilla de Excel proporcionada por el director, pegue la infografía desarrollada sobre la pareja de conceptos asignados en el literal elegido. Ustedes van a elegir un literal, sea entre la y el de, ¿sí? Entonces, ustedes eligen esa letra y la deben colocar en el foro. Ustedes dicen, o colocan una tablita, mi elección en el foro de la literal B. Si usted ya eligió el B, no debe haber otra persona en su grupo. Recuerden que ustedes son grupos de 5. En su grupo no debe haber otra persona que elija el literal B. Y ha pasado, chicos, entonces mucho cuidado con este tema, que una persona lo elige por primera vez y otra persona entrega también el literal B, pero en ningún momento lo puso en el foro. Dice, no, es que yo no vi, es que a mí me olvidó, yo no revisé, yo en ningún momento me percaté, yo hice el mismo que el compañero. El tutor ahí está en la obligación de calificarle a la primera persona que colocó en el foro, no a esta otra persona que dice que fue que no vio, porque ustedes en esta modalidad virtual pues deben estar pendientes de todos, de todo. Así sea que no tengan el tiempo, como les mencionaba, de día, sino que lo hacen de noche. Ustedes manejan su tiempo, pero deben revisar todo. Entonces, deben estar muy pendientes. De pronto usted entra, no sé, pasado mañana, y usted ve la tabla y dice, a ver, solamente quedó la D. Yo no tengo opción de elegir porque ya mis compañeros eligieron A, B, C, E. A mí me queda la D. Entonces, yo elijo la letra D. Así no la haya elegido. Prácticamente no la eligió, le tocó. ¿Por qué? Porque no ingresó desde que pusimos la tarea que dice por acá que fue por allá el martes 28 de octubre. Bueno, entonces nos va a quedar allí registrado cuál es su literal y ahí están los conceptos con los que ustedes deben trabajar para hacer la infografía que debe estar en inglés. Entonces, usted eligió la A, entonces tenéis solo esos dos conceptos. Usted no tiene que hacer B, C, D, nada de eso. Usted ya eligió una letra y si usted se pone a hacer todo eso, entonces otra recomendación. Hay estudiantes que no entienden la dinámica, sino que yo elegí la letra y hacen todo. No, no hacen solo el de la A. Pues obviamente uno les califica solo el de la A, pero han hecho todo ese poco. Entonces, pues tampoco es justo con ustedes, porque su tiempo también es muy reducido. Entonces, trabajen solo con su letra. Bueno, en el ejercicio 2 dice análisis estadístico descriptivo. Entonces, su plantilla tiene una segunda hoja. La primera hoja es para colocar la infografía. En la segunda hoja, que se llama ejercicio 2, va a realizar el análisis estadístico descriptivo. Esa plantilla está muy bien diseñada. Esa plantilla ya tiene los datos necesarios. Entonces, allí tú simplemente, bueno, ustedes simplemente van a colocar las fórmulas correspondientes y presentan los datos de forma organizada. Entonces, dice actividad a realizar. Van a construir una tabla de frecuencias con datos agrupados. Selecciona una de las variables de la base de datos. Cuando ustedes la abran o si ya tuvieron la oportunidad de abrirla, en la parte de superior izquierda está el titulito, está el titulito, pegar allí. Pues ahí le sale las variables que hay, que son, creo que son 5. Usted selecciona la variable. Entonces dice, por ejemplo,
horas de estudio, calificación promedio, satisfacción en la modalidad virtual, dominio de las TIC, horas de plataforma en la UNAM. Y con esa que usted elija va a generar una tabla de frecuencia. Ahí también está la base de la tabla, ¿sí? No hay pérdida alguna. Voy a mostrarles de todas maneras porque me preocupa si no la han abierto para que ustedes la vean. Miren, entonces aquí está la base de datos. Ejercicio 1, ustedes eligen la letra y aquí mismo pegan el infograma. Esto es para que ustedes lo suban en el campus cuando ya lo hagan. El ejercicio 2, esto es lo que les estoy mencionando. Acá en la parte izquierda tiene todas las variables. Fíjense que yo le hundo un clic aquí y me dice calificación promedio, satisfacción, dominio, horas en plataforma. Miren que cambia. Cada variable ya tiene sus datos ahí. Entonces, usted simplemente el que vaya a elegir. Entonces, acá lo que les estoy mencionando es que esta tabla la deben llenar haciendo todo el tema de los intervalos para terminar de llenar. Entonces, recuerden que deben observar el material que está en plataforma. Si no les, pues les es suficiente, entonces también lo que deben hacer es ya ver otros videos en YouTube. De todas maneras, aquí les voy explicando a grandes rasgos. ¿Cómo van a ser la cantidad de intervalos? Fíjense que lo que dice aquí es intervalos, 1, 2, hasta 10. El número de intervalos es este que está aquí, esta fórmula, 1 más 3.3 por el logaritmo de n. ¿Qué es n? La cantidad total de datos. Ustedes ven acá y dicen, ah, mira, acá abajo dice, hay 400 datos. Eso es n. 1 más 3.3 por el logaritmo de 400 y me dice, eso me va a indicar cuántos intervalos voy a hacer aquí. Entonces empiezo a colocar límite inferior, que va a ser el número mínimo, por eso aquí dice mínimo y máximo. Entonces le dice igual, mínimo de qué. Se le dice, vea, de estos números. Él le dice, vea, el mínimo es 4.1 y yo quiero también el máximo. Entonces, máximo es 19.9. Entonces aquí arranco con el valor mínimo, 4.1. ¿Qué le tengo que sumar? La amplitud que haga aquí. ¿Cuál es la amplitud? Dice esto, rango sobre K. ¿Qué es K? Número de intervalos. ¿Sí? Rango, Directora rango, Lady, ¿sí? una preguntita, qué pena. Pasa que a mí en el ejercicio 1 no me sale absolutamente nada. No sé si El es ejercicio, normal en la plantilla. En el ejercicio 1, en donde hay que pegar la infografía, no me sale nada. Ahí tiene que salir algo, algún letrero, porque a mí no me en la sale nada. plantilla no. La plantilla no sale nada. Ah, ya, o sea, ahí solamente es el espacio para pegar la infografía. Sí, solo es el espacio para que tú pegues la Y, información. y otra cosa, tengo en el ejercicio 2, en la parte donde dice amplitud, pues yo Ajá. colgué mi trabajo, esa parte, tengo 2.09. El tutor me sugirió que le aproximara, o sea, que cogiera las cifras significativas, entonces lo aproximara a 2. En la parte de abajo ya tengo que jugar con ese valor, con el 2 o con el 2.09. Cuando tú dices la parte de abajo, ¿a qué te refieres? ¿A la amplitud? En la tabla de frecuencias para datos agrupados, donde sale intervalos. Sí, pero cuando tú dices en la parte de abajo, a qué te refieres? ¿La parte de abajo de Am- qué? amplitud de la parte del ejercicio 2, donde estaba viendo ahorita, Ah, o sea, la sale amplitud te dio 2.09. 2.09. O sea, yo, por sugerencia del Ah, ok. tutor, me dijo que le acercara cifras significativas, entonces lo tomé como 2. Pero entonces mi Bueno, pregunta es, en la parte de abajo, en la tabla de frecuencias para datos agrupados, lo tomo como 2,09 o como 2. bueno, mi recomendación es que 2.09 tiene dos decimales. Mira que la variable original, vas a observar aquí cuál es tu variable, no sé tú cuál escogiste.
Si esta variable original no tiene decimales, por ejemplo, horas de estudio semanales, dice, todos dicen coma cero, o sea que no tienen decimales. Entonces también vas a cogerla sin decimal, o sea, 2. Pero si tú tienes una variable que sí tiene decimal, por ejemplo, satisfacción no tiene, ¿cuál escogiste tú? ¿Cuál es tu variable? Horas de estudio. Ok, Es entonces lo que mira, yo no horas de tengo claro, en estudio realidad. no tiene. Entonces esa no tampoco tiene. La dejas como te dice el tutor, entera. Sería Ya. 2. Entero. Listo, listo. Pues esa parte Vale. entendida. Ok. De un momento el computador. Bueno, entonces veamos acá. Listo. Bueno, dice análisis e interpretación estadística. Entonces, dice en cuál intervalo se encuentra la mayor cantidad de datos para la variable seleccionada, hasta qué intervalo se acumula el 50% de los datos, calcular las medidas de tendencia central. Ya los vamos a ver cuáles son los comandos para calcular esas medidas de tendencia central en Excel. Calcular algunas medidas de posición, como son cuartil 3, decir 7, percentil 34, decir si la distribución es homogénea o es heterogénea, qué tipo de concentración y asimetría presentan los datos. Entonces vamos a ver las formulitas para poder ver ese coeficiente de asimetría, ese coeficiente de kurtosis, y luego dice interpretación general, redacta una interpretación de los resultados obtenidos, evidenciando tu compromiso, perdón, tu comprensión de las medidas estadísticas aplicadas. Explica qué te dicen estas medidas sobre la distribución y comportamiento de las variables y deben hacer la socialización en el foro. En el último ejercicio, entonces todo eso que estaba en el ejercicio 2 es descriptivo. Ustedes no tienen que hacer nada de de esos cálculos de forma manual o de forma larga. Todo lo van a hacer con los comandos de Excel que ahorita se los voy a mostrar. Entonces dice por acá en la hoja titulada ejercicio 3, que es el último ejercicio que está acá en la plantilla. Acá fíjense que dice ejercicio 3, acá hay otras variables. Y acá en esta última parte dice web conferencia. Aquí es donde ustedes van a pegar el pantallazo de este momento, de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces en el ejercicio 3 dice, debe realizar una correlación entre variables elegidas. En la plantilla de Excel se encuentran las variables. Cada estudiante debe seleccionar dos variables de las que se encuentran disponibles en la base de datos. Sus selecciones deben estar en el foro correspondiente. Todas las elecciones que hagan para la infografía, para el ejercicio 2 y ejercicio 3, deben quedar consignadas ahí en el foro. Entonces miren que acá también está el voy a relacionar con ese dominio de las TIC, satisfacción con modalidad virtual, bueno, etcétera. Voy a relacionar estas dos variables. En este caso estamos hablando del tema de regresiones. Dice, con base en los datos de las variables seleccionadas, obtenga la ecuación de regresión lineal que relacione las variables seleccionadas. Elabore un diagrama de dispersión e incluya en la recta de regresión lineal. Analice la gráfica, indique si la relación es positiva, negativa o inexistente. Calcular el coeficiente de determinación. Determinar el coeficiente de correlación de Pearson y con la ecuación obtenida realizar tres predicciones y colocar esto en el foro. Entonces, bueno, veamos cómo es el tema del trabajo consolidado. Tenemos tres ejercicios, un documento en Excel con las siguientes características. Entonces, tenemos portada, em, desarrollo del ejercicio 1, desarrollo del ejercicio 2, desarrollo del ejercicio 3, evidencia de que observó la webconferencia, referencias bibliográficas. Eso es básicamente lo que tiene todo el trabajo.
No se admiten trabajos que estén puestos en otras plantillas. Que, por ejemplo, usted diga, yo voy a hacerlo en Word, yo voy a hacer una presentación en PowerPoint. No, ya se le está dando el Excel específicamente con las variables allí puestas y con las tablas hechas para que usted solamente lo rellene. Entonces dice, tenga en cuenta y las condiciones de la presentación que se están definiendo. También evitar el plagio, utilizar las normas de referencia de APA para hacer el tema de la bibliografía. Entonces veamos por aquí. Usted elige entonces su letra a trabajar la infografía. Miren cómo ustedes deben colocar en el foro. Entonces acá colocan su nombre, cuál literal escogen, la variable del ejercicio 2 y cuáles son las variables del ejercicio 3. Esta persona, John Freddy López, escogió el C, tabla de frecuencia y marca de clase. La variable del ejercicio 2 es hora de estudio semanal y la variable y las dos variables del ejercicio 3 son horas de estudio y calificación promedio. Así lo colocan y ya la idea es que los otros cuatro compañeros pues empiecen a utilizar las variables que sobran. Bueno, entonces en cuanto a la rúbrica de evaluación, pues lo que se espera es analizar y representar conjuntos de datos mediante medidas de tendencia central, dispersión y herramientas gráficas para describir e interpretar fenómenos estadísticos. De nuevo, pues una actividad independiente que vale 140 puntos. ¿Me quiere? Directora Lady, la presentación Dime, de ese sí. literal, la presentación de ese literal, ¿es necesario hacerla en ese cuadrito? Porque yo la presenté, simplemente coloqué en el foro variable, dos puntos, horas de estudios semanales. Variables ejercicio 2 horas de estudios semanales y variable de ejercicio 3 dos puntos, tal. No la coloqué en el cuadro. Ok, Ahí, tranquilo, no hay problema. No, no, si de ya. pronto otra persona que un compañerito no lo puso en el cuadro, pues ya si hace el cuadro, bueno, pues hay veces pasa si hace el cuadro y ya coloca, por ejemplo, lo que tú pusiste, si tú lo pusiste primero, esa otra persona llena tu información y ya coloca su información adicional para que el tercero haga lo mismo. Si tú no lo pusiste, no hay problema. O sea, era como la idea para que vaya quedando organizado, pero no pasa nada. Está bien, tranquilo. Bueno, entonces dice por acá el objetivo principal de una distribución de frecuencia, que es lo que está en el punto 2, consiste en presentar los datos en modo que facilite la comprensión e interpretación en cuadros o tablas estadísticas. Que contiene una tabla de distribución de frecuencia. Contiene frecuencia absoluta, que son los conteos, frecuencia relativa, que son los porcentajes, frecuencia porcentual, que es la relativa acumulada, y la frecuencia acumulada, que está bajito, que tiene que ver con la frecuencia absoluta, es decir, los conteos, pero de forma acumulada. Y finalmente la marca de clase. La marca de clase va a ser el punto medio de los dos intervalos en la tablita. Algunos gráficos estadísticos son, por ejemplo, el histograma, dice que se usa para representar las frecuencias de una variable cuantitativa continua. Fíjense en la parte de abajo, un histograma no es lo mismo que un diagrama de barras, porque las barras van de forma separada. Un histograma se da para datos de tipo cuantitativo continuo. Entonces, por eso fíjense que las barras van pegadas. Es decir, que donde termina un numerito, arranca el otro. Así sea con un decimal o sin decimal, de una vez va pegadito allí. No es como cuando uno grafica variables cualitativas. Las cualitativas son separadas porque son características. Entonces yo digo, por ejemplo, tipo de proceso. Entonces, cada una de las categorías de los tipos de proceso las coloco separadas. Proceso uno, proceso 2, proceso 3, separado. Pero como son números, entonces fíjense que va de seguir. Otro diagrama importante es el diagrama de sectores. También se llama diagrama, digamos, su nombre oficial es diagrama circular o diagrama de sectores. Como ustedes lo ven allí, pues tiene, es como una tortica con sus respectivos triangulitos. Cada triangulito corresponde a una categoría de la variable. En este caso están hablando allí como de unas frutas, dice naranja, mango, fresa, manzana.
Otro gráfico es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es aquel que une todos los puntos centrales encima de un histograma. Entonces, ustedes cuando hayan hecho un histograma, colocan un tipo en toda la mitad y luego le pasan una línea por encima. Ese viene siendo el polígono de frecuencias. Pasemos ahora entonces a las medidas estadísticas. Tenemos las medidas de posición centrales o medidas de tendencia central, mejor, o de pronto así lo van a encontrar, que es como lo más común. Son la media, la mediana y la moda, que eso uno lo ve por allá cuando está en el colegio, media, mediana y moda. Y dice por acá que las medidas de posición proporcionan información resumida de la variable objeto de estudio. Es un resultado que es resumido, ¿sí? Como que coge todos los datos y los agrupa en un solo valor. Ahora, esta es la fórmula de la media aritmética. Como les decía ahorita, ustedes no van a hacer cálculos de forma detallada, de forma a pie, también se diría, sino que lo van a hacer directamente con las fórmulas de Excel. Pero esta es la fórmula interna. ¿Cómo se calcula una media aritmética? Sumo de los datos por NI, dice por NI cuando están en la tablita, por sus frecuencias dividido el total, que en nuestro caso pues es de la tarea de 5. Aquí en el caso de la diapositiva dice que hay 5 datos. Dice calcular la media de 4, 6, 7. Mediana es el punto central en una distribución de datos. Ustedes lo primero que deben hacer es organizar los datos de forma creciente o ascendente y van a buscar el número que está en la parte central. Ese valor es mediana, ¿sí? El que está justo en la mitad. Bueno, entonces, finalmente dentro de las medidas de tendencia central tenemos la moda. La moda, así como cuando uno habla en, no sé, en su parte, en su vida social, dice que algo está de moda. ¿Por qué algo está de moda? Porque se repite mucho, porque es lo que tiene mayor frecuencia. Entonces, es lo mismo en estadística, es el valor o la observación que más se repite. Esa viene siendo la moda. Ahora, dentro de las medidas de posición, entonces tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles. Entonces, tenemos en primera medida, cuando dice cuartiles, fíjense la palabra cuartiles, viene la 4. Es decir, que la distribución de datos la divide en 4 partes iguales. Eso quiere decir cuartiles, 4 partes iguales, como que yo cojo un cuchillito, la tortica y la parto en 4 partes cuartiles. Si estos 4 deditos son una distribución de datos, entonces si yo parto en 4 partes iguales, esto es el 100%. Cada pedacito, ¿qué porcentaje es? Entonces sería 25, 25, 25 y 25. Como estos son medidas de posición, son valores que se acumulan. Hasta mi primer dedito tengo el 25% de los datos, en 2 deditos tengo el 50% de datos, en 3 deditos tengo el 75% de los datos y al final, cuando los tomo todos, pues tengo el 100% de los datos. Esos son los cuartiles. Los deciles, también como su nombre indica, decil viene la palabra 10. Divide la distribución de datos en 10 partes iguales. Entonces, el primero, el decil 1, tiene el 10% de los datos. Decil 2, 20% de los datos. Decil 3, 30% de los datos y así sucesivamente. Y finalmente los percentiles vienen de uno en uno. Son 100, da 100 partes iguales. Y cuando yo cojo mi primera partecita, ese es el 1% de los datos. Cuando yo cojo el percentil 32, es el 32% de los datos. Y así sucesivamente. Entonces, cuartiles, 4 partes iguales. Deciles, 10 partes iguales. Percentiles, 100 partes iguales. Ahora, veamos por acá las medidas de dispersión. Todas las medidas de dispersión dice que describen la variabilidad de los datos. Estas son la varianza, desviación y coeficiente de variación. La varianza es el promedio de las desviaciones cuadráticas
respecto de la media. Por aquí tenemos la formulita, de nuevo, pues esto ustedes no lo van a usar en la formulita. Toman cada dato, le restan la media, le van al cuadrado y así sucesivamente. Y la desviación estándar, pues es la raíz de esa varianza, ¿sí? Si yo ya tengo la varianza, solamente le saco la raíz. Finalmente, una última medida de variabilidad muy importante es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula muy fácilmente como la desviación sobre la media. Para este coeficiente no tenemos una fórmula en Excel, como si lo tenemos para la varianza y la desviación. Entonces, este lo debemos hacer nosotros a pie. Ahora, en cuanto a las medidas de asimetría, la asimetría pues nos muestra si los datos están tirados hacia un lado, están tirados hacia el otro o se encuentran de forma normal, ¿sí? Se encuentran en el centro. Cuando yo hago un coeficiente de asimetría y me dice que la distribución es simétrica, pues el coeficiente de asimetría es cero. ¿Qué quiere decir simétrica? Pues que los datos están normal, como en esta primera gráfica. Pero si el coeficiente de asimetría me da negativo, quiere decir que hay una distribución simétrica negativa. O sea que la colita está hacia la izquierda y los datos están muy juntos aquí a la derecha. Miren que la torre grandota a la derecha y esos datos de allá están como dispersos hacia allá. En la parte derecha, cuando el coeficiente de asimetría me da mayor a cero positivo, la distribución es simétrica positiva. O sea que la cola está para la derecha y hay abundancia de datos a la izquierda. En cualquiera de las dos maneras, derecha o izquierda, pues hay asimetría en los datos, como que ellos no están tendiendo al centro. Por lo tanto, su media, su mediana y su moda cambian. Aquí no cambian, aquí siguen siendo lo mismo. Otra medida importante es la medida de apuntamiento. ¿Sí? En la medida de apuntamiento se mide con la kurtosis. Cuando yo hago ese coeficiente de kurtosis, si me da igual a 3, es una distribución normal que es mesocúrtica. ¿Sí? La mesocúrtica en este caso, donde tenemos los grafiquitos, sería el azul. La leptocúrtica es la que crece y esa leptocúrtica es cuando el coeficiente de asimetría me da mayor. La última, la que está en verde, la platicúrtica, como un plato, platicúrtica. Bueno, entonces el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis o de apuntamiento son los que están aquí. Solamente pues se los muestro, no, como les repito, esto no es necesario hacer, aparte que es muy largo de hacer. Aquí les muestro las formulitas, igual ustedes la pueden encontrar en el contenido del campus virtual. Entonces pues no es como muy necesario, pero aquí las tienen. Entonces veamos las fórmulas usadas en Excel. Si quiere, tómele un pantallazo a esta pantallita, una fotico con el celular, o si lo tienen en el celular, entonces denle en pantallazo como ustedes quieran. Esto es lo que ustedes van a utilizar en su tarea, directamente las fórmulas de Excel. ¿Cómo se saca un promedio? En vez de hacer la suma de los XY sobre N, ustedes simplemente escriben la función promedio, seleccionan su lista de datos y listo. Ahí tienen. Para calcular la mediana, pues escriben mediana, moda, escriben moda. Cuando les pidan los cuartiles, entonces miren, cuartil.es, ¿sí? Entonces, percentil, var, ¿qué es var? Varianza. Cuando quieran sacar la varianza. Desviación estándar, entonces desves.m. No vayan a utilizar punto .p porque punto .p es poblacional. Nosotros necesitamos muestral. El coeficiente de variación, como les dije, ese coeficiente no lo saca Excel, pero se hace muy fácil. Dividen la desviación sobre la media. El coeficiente de asimetría, miren chicos que ese sí está en Excel. Ustedes colocan, chicos, quien tiene el micrófono prendido para que lo apague. Escuchan como unos críticos por allá. Bueno, el coeficiente de Ay, kurtosis, qué pena interrumpirla. ¿sí? Lo que pasa es que tengo como una inquietud sobre en el ejercicio 2, en el punto E, que dice cálculos medidas de posición, que aparece el cuartil,
el decil y el percentil. Ujú. Resulta, pues, yo no estoy seguro si para todos es la misma medida que en el cuartil aparece un 3, en el decil 7 y en el percentil 34. ¿Esa medida está bien o es un estándar o qué es esa medida? Lo que les ponen en la plantilla, Sí, correcto. sí, ese es el que tienen que hacer. O sea, ese es el que se puso para que ustedes hagan el cuartil 3, el decil 7 y el percentil 34, así como le estoy pulsando ahí en pantalla. ¿Ahí lo están viendo? Pero no siempre van a ser esos valores en el Ah, percentil, no, en el no, no decil, siempre. Ah, exacto. Puede ser que tú quieras, no, yo de cuando acuerdo tenga para otro la variable, ¿no? eso, si tú dices yo quiero hacer cortil 1, quiero hacer el decil 9, pero en la tarea se piden esos, pero realmente está el cuartil 1, el 2, el 4, el decil 1, 2, 3 hasta 10 y los percentiles hay del 1 al 100. Pero lo que estamos pidiendo aquí para que ustedes lo desarrollen son esos tres cuartiles. Perdón, son esas tres medidas, cuartil 3, decil 7 y percentil 34. Claro, pasa, disculpe, directora, pasa que en el decil, pues yo tengo 7, ¿no? Equivale a 7, pero Ujú. entonces en la fórmula aparece que tiene que dar ese valor por el número de muestras, o sea, 400 dividido entre 4. Pero entonces ese valor me da 700 y ese valor, pues según mi percepción, se sale del rango del muestreo, porque son solamente 400. O como es, no sé, no lo comprendo muy bien. Ok, entonces, mira, acá dice, a ver, tú dices que tú lo calculaste, pero se te salió, ¿sí? No, en el decil, eh, yo lo calculé pues de acuerdo a la fórmula que dice Ajá, que es el número del decil, que en este caso es 7, ajá. por el número de muestras, que es 400, o el tamaño de la muestra, que es 400, dividido entre 4. Eso en Ah, el tú lo decil. hiciste manual. Ajá. No era de hacerlo así. Pues por eso se les está diciendo que lo hagan con las funciones de Excel, Esa es las una que les función de estoy, Excel. pero tú me dices que estás dividiendo sobre el número de la muestra. Pero entonces, ¿cómo? No entiendo Tú cómo tienes sería como eso. compartir pantalla, de pronto. Mm, Intentar. No puedo compartir pantalla. No sé si se puede en el chat enviar como un pantallazo. No creo, ¿no? No. Ah, sí, pero o sea, no sé cómo saldrá ya. ¿Lo enviaste? Entonces mi duda era que en la... Sí, ahí está enviando. Mi duda Ujú. es que en la posición da 700. El tamaño de la muestra tiene 400 elementos, o bueno, 400 muestras. Pero entonces 700 se sale del rango, o pues no sé Pero tú estás si estoy calculando comprendiendo mal. la fórmula de la posición, no el Correcto. decil, sino la posición donde está el decil y se sale del rango, exacto, se sale del rango. Ahí ya lo estoy proyectando. No sé qué fórmula usaste, es que no lo logro ver. Dice P63 por 400 sobre 4. Sí. P60 P63 es el que está el número enfrente del decil, que es 7. Ajá. Por 400 el tamaño de la muestra, el número de muestras, y dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Que ¿De dónde pensé que sale era 4? entre 4. O entre que se divide. ¿Qué fórmula tienes? Es que no sé qué fórmula estás viendo, pero no sé por qué 4. ¿Será que tú pusiste 4 por los cuartiles? Porque ahora estamos Sí, calculando es un decil.
los deciles son 10. Entonces no sé si la Entonces fórmula ahí que sería estés, dividido entre 10. coloca 10 para ver, pero no sé qué fórmula estás mirando tú. Colócale 10 si quieres. Ah, verdad que no estamos, estoy viendo es un pantallazo. Perdón. M63 por 400 dividido entre 10. Ajá. Miércoles, pues, voy a intercambiar. Ahí me queda 280, o sea, ya sube en la posición y ya está en el rango Ahorita de sí. ya. Ajá. Entonces, Ahorita sí. Es así. y el otro, el Sí, último, sí es por seguramente. el 100%, ¿cierto? El Sí, si percentil. es percentil, sí. Listo. Percentil Esa era puede mi ser. duda más grande. Esa era mi duda más grande. Muchísimas gracias. Ya. O sea, se divide 4 días y 100. Sí, 4 días y 100. Ajá. Pero chicos, miren acá la forma, porque aquí tengo la fórmula de hacer. Nosotros sabemos que los percentiles son 100 partes iguales, los deciles 10 partes y los cuartiles 4 partes. Con la fórmula del percentil podemos calcular cualquiera, sea cuartil, decil o percentil, cualquiera, está bien. ¿Cómo yo sé el decil qué percentil es? Y me dicen decil 7, yo sé que es el 70% de los datos, entonces puedo calcular percentil 70. Yo puedo utilizar la fórmula percentil.est, entonces percentil, y luego me dice K. Entonces, ¿qué es K? Entonces vamos aquí a la función. Dice, eh, devuelve K es el número del percentil entre 0 y 1. El percentil es el percentil 70, ¿cierto? Dice, pero dice entre 0 y 1, entonces coloco 70 sobre 100 para que me diga el percentil 0,7. Y ahí le voy a aceptar y él ya me dice que el percentil, que el decir 7 es 14. Entonces, para estos tres pueden utilizar las fórmulas del percentil. Entonces, pregunta, si es el cuartil 3, ¿qué percentil sería? ¿Cómo lo hago? El cuartil 3, ¿qué percentil es? Mire, selecciono los datos, punto y coma. Ahí, ¿cómo sería? En el anterior puse 70 sobre 100. Aquí, ¿qué coloco en el cuartil 3? ¿Qué dicen ustedes? Aquí. 30 sobre 100. El cuartil 3 no es 30. Recuerda que los cuartiles son 25, 50, 75 y 100. Entonces, el cuartil 3, ¿cuál sería? 75. 75. Muy bien. 25. 75 y 200 y me dice que es 15 el cuartil 3. Y así. Utilizan las funciones. Igual acá se las estaba mostrando. Dime. Es que me perdí en donde dice A y coloca el número. Qué pena, profe, que le haya dicho colocaste. Que colocó el número. ¿Puedes volver, por favor, ahí? Aquí. Dice cuartil, sí. Entonces ahí yo coloco, por ejemplo, acá mi Excel percentil, me sale X y ahí me sale A4, es que estoy viendo desde el celular, 2 puntos A403. Esa Sí. parte me la puedes explicar, qué pena. Ahí esos son los datos. O sea, ese rango entre A4 y A403, lo que hice fue coger todos los datos, los señalé. Lo Y señaló sí, la fila, la A. sí, la columna. Exacto, ya. Sí. Y Y al ladito ya coloco cuál es el lo que voy a que buscar. usted me envió. Que nos dijo, tómate la foto. ¿Ese? Ah, No, 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 tú colocas el que tú vayas a buscar. En la foto están todas las funciones. En la foto está la media, la moda, la mediana, pero tú me estás preguntando si el percentil, ¿no? el Entonces ahí al ladito tú lo que... que está, que acabó de hacer que dio como resultado 15. Ah, Yo ya, me sí, perdí. ahí coloqué 75 porque el cuartil 3 es el 75% de los datos, por eso puse 75 Ah, ok, entonces yo colocaría después de resaltar como la columna, entonces ahí tendría que colocar el 75. sobre 100, porque ahí recibe números decimales. 75 sobre 100 es 0,75. Ah, ok, sí, profe. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti.
Bueno, entonces eso para el punto 2 y ya finalmente para el punto 3, el tema de regresión. Dice, es un método estadístico desarrollado para investigar la relación que hay entre dos o más variables. El análisis de regresión da lugar a una ecuación matemática que permite describir la relación entre dos variables, es decir, obtener una línea ideal conocida como línea de regresión que nos describe la relación o dependencia entre dos variables. El análisis de correlación permite medir la fuerza de asociación entre dos variables, es decir, que me va a decir qué tan relacionado está o me va a decir, vea, eso no está relacionado o me va a decir está relacionado de forma inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que uno aumenta, el otro disminuye. O lo contrario, ¿sí? Eso quiere decir que hay una relación negativa. Si es positiva, pues a medida que uno aumenta, el otro también aumenta. Por ejemplo, a medida que yo como más, yo subo más de peso. Entonces, uno aumenta, el otro aumenta, correlación positiva. En este caso, por ejemplo, dice que se tiene costo en miles de euros para una empresa fabricante que desea tener una salida es Y y la variable independiente es la variable X. Y depende de X de las unidades. Y Y entonces es la otra variable que son los costos. Depende de las unidades. Entonces por acá hay unas fórmulas usadas muy importantes que de nuevo solamente se las muestro aquí, pero que no es necesario que ustedes las hagan de forma manual, porque para eso están las funciones. Entonces, por aquí tenemos el promedio de una variable, por acá tenemos el promedio de la otra. En la parte de abajo tenemos las varianzas de las variables X y abajo tenemos la variabilidad conjunta, es decir, la covarianza entre X y Y. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos sacar la correlación y la ecuación de la línea de regresión. ¿Cómo se saca la correlación o el coeficiente de correlación? Miren aquí. Dice que el coeficiente de correlación es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, que ahorita les muestro cómo se hace directamente con una función ese coeficiente de correlación. Y para hacer la ecuación de la línea de regresión, calcular el A y el B para colocarlo aquí. Y eso también lo vamos a hacer con unas funciones de Excel. Entonces, bueno, por aquí tenemos una tablita para interpretar. Si ustedes tienen un coeficiente de correlación de 1 o de -1, hay una correlación perfecta. Sea positiva o negativa, es perfecta. Hay una correlación excelente si el coeficiente de correlación se mueve entre el 90 y el 100%, aceptable entre 80 y 90, regular entre 60 y 80, una correlación pequeña entre 30 y 60 y no hay correlación si se va acercando al valor de 0. Esto es importante también. Y por acá hay pues un ejemplo con datos, que son los datos pues que les mostré ahorita, de cómo se haría la covarianza de forma manual. Miren que la covarianza dice X y menos X barra, Y menos Y barra. Todo esto se va haciendo acá los cálculos muy a pie en Excel para llegar finalmente a la covarianza. Pues perdón, que no se debe hacer así manualmente. Si ustedes quieren estas diapositivas, yo se las puedo compartir para que ustedes lo revisen mejor. Aquí está pues el cálculo detallado de el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, y cuando le saco la raíz me da el coeficiente de correlación. Ahorita lo hacemos de forma más rápida, les muestro la función. En este caso, el coeficiente de correlación dio el 95%, lo cual indica que hay una excelente correlación. Ahora, vamos a pasar a la línea que vamos a hacer. Después de hacer el coeficiente de correlación, debemos hacer la línea de regresión. ¿Cómo se calcula la línea de regresión? Entonces, miren que la ecuación es y igual a ax más b. ¿Cómo se calcula a y cómo se calcula b? Entonces, aquí tenemos el cálculo de b y acá tenemos el cálculo de a. Gracias, don José. Pero me he dado cuenta que tenía clase. Hasta ahorita que llegó un mensaje. Hola, ¿quién tiene el micrófono encendido? Creo que le toca a uno poner pantallazos de que suben. Lorena. Menos mal me di cuenta.
Ok. Bueno, menos mal se dio cuenta la compañera que había web. Bueno, entonces veamos aquí como aquí ya hay un ejemplo de una estimación. Entonces esto es lo que nosotros queremos hacer, llegar a esta recta que ya tiene el valor de A, el valor de B, y yo le voy a reemplazar aquí los valores de X, ¿sí? Para dar una estimación de Y. Entonces veamos cómo se hace esto, pero pues no así, de forma tan larga, sino con estas funciones. Entonces, a eso también le pueden tomar un pantallazo. Cuando ustedes sacan la pendiente, fíjense lo que está en la parte de adentro de los paréntesis. Ustedes van a colocar pendiente de, colocan los datos de una variable, los datos de la otra variable, que en ese caso serían los de C y los de B, y eso les da el valor de la recta de A, valor de A en la ecuación. ¿Cuál es la intersección con el eje? Ese es B. Entonces, también van a hacer lo mismo. Van a coger los valores de las dos variables y los van a colocar en esa función intersección punto eje y ahí les da el valor de B. Antes de hacer esa línea, entonces hacemos el coeficiente de correlación. Este coeficiente de determinación no es tan interpretable, pero el de correlación sí. Entonces utilizamos de nuevo coef.d.correl. Por eso les digo que le tomen pantallacito para que luego lo usen y ahí ya les da el coeficiente de correlación y lo interpretan, que es lo que les piden. Bueno, entonces acá en la pendiente y la intersección, ustedes utilizan esas dos formulitas y con eso pueden generar los valores de A y de B, así como se muestra aquí. Esta que está aquí, 0,423 sería el de A. Y 1,45 menos 1,45, perdón, sería el valor de B. Solo colocan allí. Y en la tarea les dicen que, miren que aquí voy a abrir el archivo. Aquí dice, por acá abajo, dice valor X dado por el estudiante. O sea, ustedes se lo inventan, ¿cuál es la predicción de Y? Entonces, ustedes inventan tres valores de X y los colocan en su ecuación, aquí donde está la X, y hacen el resultado de Y. Lo hacen tres veces, tres datos. Y esos valores de A y B, pues los hacen con estas formulitas. ¿Qué me hicieron? Aquí está. Pendiente, intersección. Y listo, muchachos. Eso es lo que ustedes deben hacer básicamente. Pues lo que les mostré fue como a grandes rasgos. Lógicamente ya ustedes tienen que entrar, observar sus datos, qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, aquí también les queda la grabación. No sé si tienen alguna otra duda. Espero que hayan pues tomado como el pantallazo de la evidencia para colocar en la tarea y que estén muy activos en el foro con sus tutores. Ellos también van a estar manejando el tema de los IPAs estos días. Profe, Y yo tengo una recuerden el duda. espacio de tutor en línea. Ujú. Sí, dime. Eh, Entré un poquito tarde a la charla, como 20 minutos después, pero yo no he Ujú. logrado encontrar el archivo en Excel. Me falta eso para poder desarrollar las actividades. No sé si usted lo puede compartir por acá, pero he mirado en todos lados y no encuentro el archivo. Ya te lo envío por aquí, tranquilo. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien más no lo tiene, recuerden decirle a sus tutores, ellos lo compartieron por el chat de ti, a sus tutores para que ellos vuelvan y se los compartan. No sé si alguien más tiene algún comentario. La última parte del ejercicio 3 es tan amable. ¿Cómo? La última parte del ejercicio 3. Es que no, Sí, ¿cuál es la duda? tuve que, ¿Qué duda tienes con del ejercicio respecto, 3? ¿Cómo? eh, con respecto a la ecuación de regresión lineal. O sea, Sí. no tengo muy claro lo que tengo que hacer aquí. Tienes que hacer la ecuación. Tienes que coger los datos de las dos variables y sacarle A y B y escribir la ecuación, así como te lo mostré ahorita. ¿Sí me entiendes? O sea, usas las dos formulitas que le tomaste pantallazo, me imagino. ¿Sí le tomaste pantallazo? A la que hice intersecto, al intersecto y a la pendiente. Y ahí tienes A y B. Intersecto y pendiente. Sí, las Ahí dos me que les sale mostré algo. ahorita. Ya, ya. Intersecto y pendiente. Y eso, ahí tienes A y B. Y con A y B escribes la fórmula. Y igual a A más B por X. Y te inventas tres números de X y los reemplazas allí. Y eso es lo que hay que hacer. Ah, inventado, listo. Sí, tú te lo inventas.
y simplemente reemplazar. Sí, compañerito, el chico que me dice que no tiene la plantilla, tú, ¿cuál es tu tutor? Yo te envío es que no me deja enviarlo por aquí por el chat, Ya te para digo, enviarte profe. ¿será Edwin o o una mujer? Ya estoy buscando la información y ya se la comparto, profe. ¿Cuál información? No sé por qué no me deja por aquí. ¿Cuál información estás buscando, compañerito? El nombre del tutor. Ah, ok. El compañero ya intentó ingresando al foro de discusión. En el foro de discusión también estaba la plantilla. Sí, mira que la he buscado por todos lados y no la encuentro en los foros y no la veo ahí. No me quiere dejar compartir. Pero si me dice del tutor, yo te envío al chat del tutor, que yo estoy en todos los chats. Buenas tardes, profe. A mí me llegó la plantilla por el correo institucional. Sí, ellos la debieron enviar por los dos correos y por el chat. O sea, en todos los chats debe estar y debe estar en los correos. Yo también las envié Yo tengo, por lo que ambos. pasa es que yo tengo problemas con el correo institucional, yo no lo he logrado abrir. Ya monté el caso vía mail para que me habiliten el correo institucional. Es posible que ¿Y sea si por eso. estás en el chat de Teams? ¿Sí estás? Pero con mi correo personal, Sí, no, no, independientemente del correo en el que estés, tú estás en el chat de Teams, no señal. cualquier correo. Tú no estás en el No. chat de Teams. Ah, entonces por eso no te ha llegado la información. Pero si tienes correo interno, en plataforma normal. Sí, el mío, el personal, el mío. Pero el de la universidad, tengo el de la universidad, pero no logro entrar al correo, está bloqueado. No, pero yo me refiero a la plataforma. O sea, es que en la plataforma también hay un correo adentro cuando tú entras. Sí, Ahí ya sí, tienes sí. ese correo. Ahí Bueno, tengo entonces correo. escríbeme un correo por ahí, el de la plataforma. Ahorita escríbeme y busca ahí donde dice directora y me pides la plantilla, ya te la subo por ahí porque no me quiere dejar aquí. Listo, ¿Listo? ya mismo te Ya te escribo. respondo. Bueno, vale, gracias. Bueno, compañeritos, un placer haber estado en esta web. Espero que les vaya muy bien. Estamos pues apenas empezando, llevamos muy poquito en la tarea, entonces tenemos mucho tiempo por delante. Recuerden participar en todo lo que tiene que ver con tutor en línea si tienen dudas. Recuerden que en tutor en línea no les van a explicar nada, así como aquí, no les van a colocar una presentación, no va a haber una clase. Tutor en línea solamente son dudas suyas. Te llega directamente, profe, tengo esta duda, no pude hacer esto, le comparte pantalla al profesor y él le debe ayudar. Ya los CIPAS sí, en los CIPAS el profesor sí les va a explicar los puntos, cómo hacer tal cosa, cómo hacer tal otra, la función, ahí sí. Pero en tutor en línea les recomiendo cuando ustedes ya hayan entrado a ver la tarea y tengan dudas, de una conéctense. Generalmente es todos los jueves a las 5 de la tarde, pero hay unas excepciones porque un tutor no puede los jueves a las 6 y cuando le toca a él, porque nosotros nos turnamos, él lo hace los miércoles a las 3, que fue la semana pasada. O sea que mañana hay tutor en línea a las 5 de la tarde. Ahorita yo les envío la notificación a los tutores para que les comparta pues todo el enlace, el recordatorio, la tarjetita de invitación para que mañana puedan asistir. Y bueno, muchas gracias a todos. Daisy. Sí, profe, yo tenía una consulta. ¿Todas las webconferencias se van a realizar en este horario? No, siempre son en diferente horario. Lo que pasa es que tenemos como desde la institución, desde la UNAD, estamos trabajando en horarios laborales, porque antes estábamos trabajando en horarios extendidos de la noche y tenemos como digamos que eso fue como una directriz, que se trabajara en horario laboral. Entonces, por eso se están haciendo como en horarios variados. La vez pasada la hice a las 3 de la tarde, esta la hice en la mañana, entonces debo como que ser flexible con los horarios. Ah, ok, pero si uno no se puede conectar porque pues precisamente yo también estoy en horario laboral, pues digamos que la atención no es 100% a la clase,
porque se cruza con los horarios. Igual, pues uno puede ver las grabaciones y no es como obligatorio, ¿verdad? Ah, sí, no, no hay problema. Cuando veas si la tarea te lo pide, entonces tú colocas allí, eh, pues el pantallazo de la grabación, porque no hay otra manera, pues no es obligatorio, no sé, pues no puede ser obligatorio, porque entendemos que ustedes también están ocupaditos, pero sí voy a tratar de que sean en horarios variados. El otro fue a las 3, ahorita en la mañana, ya miraré la próxima, otro horario así, de pronto puede ser más tardecito, tirando para la noche, ya miramos, ¿vale? Gracias, profe. Muchas Bueno, gracias. gracias a ti. Chao chicos, que estén muy bien. Gracias, directora. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias, directora. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, tutora.